Uno de los grandes problemas que afecta a la iglesia hoy en día es la situación de los nuevos apóstoles. Los nuevos apóstoles que se adjudican a sí mismos una autoridad como la de los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús. Si solamente se llamaran apóstoles no hubiera ningún problema, por la razón siguiente de que apóstol lo que significa es que son, significa enviado. Un apóstol es un enviado y todo, en realidad todos somos enviados. Pero el problema radica en que no solamente se llaman apóstoles, sino que quieren tener la autoridad y la prerrogativa que tenían los 12 apóstoles que escogió el Señor. Y ahí es donde está el problema, porque el apostolado de aquellos apóstoles es diferente a un enviado cualquiera, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo lo nombró directamente. Podemos leer en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13 lo siguiente. En aquellos días fue al monte, está hablando de Jesús, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué no escogió más? Había suficientes discípulos, inclusive ahí estaba Natanael, que el mismo Señor dio testimonio de que era un hombre correcto, vertical, un israelita como no había otro. Sin embargo, el Señor solamente escogió a 12 apóstoles. Es interesante también cuando faltó un apóstol, cuando faltó Judas por haber traicionado al Señor y ya sabemos todo lo que pasó con Judas, escogieron a un apóstol nuevo para que ocupara el puesto de Judas. Y vamos a ver, y a raíz de la escogencia de ese apóstol, quedaron grabadas en la escritura la- las condiciones que tenía que tener una persona para ser apóstol de Jesucristo. Y es la siguiente, vamos a leer. Dice así, dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De todas las personas que estaban allí, solamente dos calificaban para ser apóstoles, que eran, que eran Justo y Matías. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que hayan estado con el Señor Jesucristo desde el principio de su bautismo, cuando Juan lo bautizó, hasta su resurrección, porque la meta principal de los apóstoles es dar testimonio de la vida y muerte de Jesucristo, de su ministerio, de su sacerdocio. Entonces, no podía ser cualquiera. Ahora, muy interesante preguntarnos, ¿cuándo hacían más falta los apóstoles? Ahora que la palabra de Dios ha sido predicada por el mundo entero y casi todos los países tienen el Evangelio y se predica por televisión, por las redes sociales, por todo. O en aquellos tiempos, cuando nadie conocía el Evangelio, cuando solamente eran un minúsculo grupo allá en Jerusalén, ¿cuándo hacía falta más apóstoles? ¿En aquella oportunidad o ahora? En aquella oportunidad habían 120 hombres en el aposento alto. ¿Ve? Sin embargo, de esos 120 solamente 12 eran apóstoles. Ahí estaban inclusive los hermanos del Señor, estaba María, vuelvo a repetir, Natanael estaba allí, pero solamente 12 fueron escogidos y cumplían los requisitos para ser apóstoles. Lo correcto, de acuerdo a la mentalidad de esta gente, es que hubieran escogido a los 120, hubieran sido 120 apóstoles. Pero bíblicamente no es así y no era la voluntad del Señor que eso ocurriera de esa manera. Ahora bien, usted me dirá, ¿y el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo fue designado apóstol directamente
por el Señor Jesucristo. Y tuvo un privilegio que no tuvieron los demás apóstoles, que Pablo fue llevado al tercer cielo y fue enseñado directamente por Jesús. Y Pablo tenía una visión de la gracia mayor que la que tenían los 12 apóstoles, porque Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces, es muy importante esto, que nosotros entendamos esto, que los apóstoles fueron designados directamente por el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la función de los apóstoles? Poner el fundamento de la iglesia, poner el fundamento con las enseñanzas recibidas de primera mano de la misma boca del Señor Jesucristo. Y esto fue lo que ellos hicieron. Y pusieron ese fundamento. Y ese fundamento permanece hasta hoy. ¿En dónde está ese fundamento? Bueno, el fundamento está en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Todas las cartas que escribieron los apóstoles, la vida de los apóstoles, el libro de Hechos de los apóstoles y todas las cartas que escribieron Pablo, Pedro, Juan, Judas. Ahí está el fundamento. Por ese fundamento, por ahí se rige la iglesia. La iglesia está basada en ese fundamento del Nuevo Testamento, de las cartas que escribieron los apóstoles. Ahí está ese fundamento para nosotros. Y nosotros nos dirigimos y vivimos por ese fundamento. ¿Cuál es el problema con los apóstoles actualmente? Bueno, el problema con los apóstoles actualmente es que hay unos que se llaman, hay que aclarar algo. Hay unos que se llaman apóstoles por, por inocencia, vamos a decirlo de una manera, porque les dijeron que ellos eran apóstoles y se llaman apóstoles, pero en realidad son ministros que ejercen un ministerio. Pero el problema con los apóstoles peligrosos son aquellos que quieren que su palabra sea como la palabra de Dios, que ellos se abrogan en la autoridad de que su palabra es como si fuera Dios que estuviera hablando, y esto es un gran error. ¿Ve? Y otra cosa de los apóstoles es que, de los falsos apóstoles, es que ellos ofrecen cobertura. Y son tan soberbios, tan orgullosos, que ofrecen cobertura a las iglesias, ofrecen cobertura a otros ministerios, y esto es un error, esto es una trampa del diablo, por la razón siguiente, de que no hay hombre que pueda dar cobertura a otro, no hay ministerio que pueda dar cobertura a otro. El mismo apóstol Pablo le pedía oración a la iglesia. Tenemos en sus cartas en múltiples ocasiones pidiendo que la iglesia hiciera oración por él para que el Señor lo guardara, el Señor lo protegiera. En la iglesia es la que le da cobertura a los ministros. Es la iglesia la que está llamada a orar por los ministros, pero la cobertura que tienen los ministros es de la iglesia. Ningún hombre puede dar cobertura a los ministros. Y hay un gran peligro en esto. Vamos a leer lo que la Biblia dice sobre la cobertura. Conseguimos en Isaías capítulo 30, versículo 1, esta perla dice así. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado. O sea, hay iglesias que en vez de consultar al Espíritu Santo, consultan a su apóstol, que en vez de ser dirigidos por el Señor, son dirigidos por su apóstol. Eso es un pecado delante de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso lo que ocurre, lo que está pasando en realidad es que están sustituyendo el ministerio del Espíritu Santo por el ministerio de hombres carnales. Y eso no está bien. Entonces, el apostolado, los apóstoles falsos también tienen una práctica. Y la práctica es que le exigen a las iglesias o a los ministerios que están bajo su cobertura que le den el 10% de lo que reciben. Y eso es un pecado. Eso es eso es ofender a Dios, porque los ministerios, el 10% de lo que reciben se lo tienen que dar, pero es a Dios, no a un hombre. ¿Ve? Abraham le dio el diezmo de lo que él recibió en la batalla que tuvo, se lo dio a Melquisedec. Pero Melquisedec no era alguien cualquiera, Melquisedec era Jesucristo. La Biblia dice que Melquisedec vivía. O sea, la Biblia da testimonio de que Melquisedec era una manifestación de Jesucristo. Entonces, es importante esto. O sea, no
no hay apóstoles actualmente, apóstoles con la connotación de aquellos apóstoles. El Señor Jesucristo le dio a los apóstoles: ustedes que me han seguido, tendrán 12 reinos. Entonces, no podemos aceptar que vengan hombres que llenos de vanagloria y llenos de orgullo a poner cobertura sobre la iglesia, porque la iglesia que hace eso, la iglesia se marchita, la iglesia no crece, porque no está dentro de la voluntad de Dios. En la cobertura de la iglesia no es cobertura de hombre, es cobertura del Espíritu Santo. Eso es una cosa que tenemos que tener. Y el diezmo de la iglesia no es para hombre, es para dárselo a Dios. Quería compartir esta inquietud con la iglesia para estar claro, porque el Señor inclusive le habla a la iglesia de Éfeso en la carta del Apocalipsis y le dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos que son así. Ahorita no hay nadie que pueda llamarse apóstoles con la connotación de aquellos 12 apóstoles. Inclusive los fundamentos de la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, los fundamentos de los 12 apóstoles. Gloria a Dios. Entonces, esto lo dejo y espero que sea de bendición para todos. Dios les bendiga y Dios les guarde.